Gracias, presidenta. Bien, pues un año después de iniciar el debate sobre la imposición y la subida impositiva de este Gobierno y 9 meses después de la aplicación del gravamen sobre hidrocarburos en Aragón, se confirma lo que nosotros ya veníamos diciendo desde hace ya mucho tiempo, que es que la implantación del tramo autonómico de hidrocarburos en Aragón traería consigo una reducción de la recaudación impositiva para nuestra comunidad autónoma. Y, efectivamente, hemos podido tener acceso a los datos oficiales a través de los datos oficiales que nos ofrece el CORES, y lo que constatan es una caída en el consumo en Aragón, lo que implica una reducción de la recaudación. Y la causa de esta bajada del consumo y de la reducción de la recaudación está en la incapacidad del tramo autonómico de compensar la menor recaudación que en los otros impuestos se produce. Además, el mayor coste que la implantación de este gravamen supone para las empresas en Aragón, sobre todo del sector logístico, ha tenido ya consecuencias graves para la competitividad de las mismas y, por lo tanto, para el empleo y el mantenimiento del empleo. El señor Villagrasa, del Partido Socialista, hace tan solo unas semanas esgrimía unos argumentos que a mí me parecieron fantásticos para pedir la reducción del IVA cultural, porque dañaba drásticamente la industria cultural. Se había demostrado que bajaba el consumo y, por lo tanto, también la recaudación. Y yo le dije que esos mismos argumentos se los compraba para otras subidas impositivas que estaba aprobando el Gobierno de Aragón. En este caso, le compro, señor Villagrasa, sus mismos argumentos y les digo que, por favor, tengan en cuenta la bajada del consumo, la bajada de la recaudación y el daño que están ocasionando a un sector tan competitivo como es el de la logística, y que, por lo tanto, se tome la decisión de una vez por todas de que este gravamen no se siga manteniendo en los impuestos del año 2017. Y le digo que en estas Cortes aprobamos una proposición no de ley en la que se decía que el Departamento de Hacienda tenía que traer a estas Cortes un informe antes del 30 de septiembre, es decir, hoy, antes del 30 de septiembre, donde se debía recoger las consecuencias del comportamiento del consumo en Aragón sobre el gasóleo y la gasolina, y si se confirmaba que el efecto frontera se producía y que había impacto negativo en el sector, este gravamen no se aplicaría en el 2017. Y yo les digo, tenemos ya los informes oficiales, no así el informe del Departamento de Hacienda, que, como siempre, no nos lo facilita, aparte de que los que facilita, pues hemos visto ya durante toda la mañana de que nos pueden servir. Pues bien, lo que digo es que no nos hace falta tampoco el informe de Hacienda, porque tenemos los datos oficiales sobre el comportamiento del consumo de gasóleo y gasolina en nuestra comunidad autónoma. Y los informes oficiales del CORES, los informes oficiales, lo que dicen es que efectivamente el comportamiento del consumo de gasóleo en Aragón se ha estancado y que el efecto frontera se ha confirmado. Por lo tanto, este impuesto ya dijimos que iba a traer consecuencias y repercusiones negativas para la comunidad autónoma de Aragón, precisamente por ese efecto frontera que corroboran los datos que se ha producido. Por lo tanto, hay datos fehacientes, datos oficiales, y por lo tanto, los únicos datos que nos sirven realmente para saber si ha habido un perjuicio para las empresas y para las empresas de un sector tan competitivo en Aragón como es el de la logística son los informes oficiales del CORES. Y los informes del CORES lo que dicen es, primero, el cálculo de la repercusión en Aragón de la implantación del tramo autonómico del impuesto por el efecto frontera, calculando con los datos del CORES, comparando las variaciones porcentuales que se han producido en la venta de gasóleo y gasolina entre 2015 y 2016 en España y en Aragón, concluye que se observa la pérdida de venta de gasóleos en Aragón en comparación a España. De enero a julio se ha bajado un menos 4%. Es decir, ha habido un descenso de más de 20 millones de litros en nuestra comunidad autónoma, lo que ocasiona una pérdida económica de más de 6 millones de euros. Segundo, si hacemos una comparativa de tendencias de consumo de combustibles en los últimos años en España, en Aragón
Y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que hace frontera con la nuestra y que ha quitado el gravamen impositivo, lo que se aprecia en ese estudio es que el efecto frontera se ha producido en Aragón y esto ha supuesto que en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en este año se incremente un 7% el consumo de litros contra el crecimiento nulo que ha habido en estos mismos meses en nuestra comunidad autónoma. Y este incremento se acrecenta con el paso de los meses conforme los transportistas son conocedores de las diferencias impositivas y programan sus repostajes o sus llenados de carburante en su base en comunidades autónomas donde no se aplica el gravamen. Y por lo tanto, y además lo que es peor, mes a mes, lo atestiguan las cifras de incremento en otras comunidades autónomas como Cantabria y Castilla y León, que retiraron el gravamen autonómico por el efecto precisamente frontera de este impuesto. Y tercero, el reparto de la composición del precio de la gasolina lo que nos dice es, si atendemos que 1 euro cuesta 1 litro, más o menos, lo que dice el reparto de la composición del precio de la gasolina es que la mayor parte de ese euro, 2,4 céntimos, va al impuesto al gravamen autonómico, pero la mayor parte del resto de ese euro va a pagar los impuestos de IVA, del tipo especial del impuesto especial de hidrocarburos y del tipo general del impuesto especial de hidrocarburos. Por lo tanto, un menor consumo lo que produce es un descenso en la recaudación del IVA y del tipo especial y del tipo general del impuesto especial de hidrocarburos. Por lo tanto, lo que les exigimos es que, primero, nos den los datos de las devoluciones que no nos los han facilitado. Este grupo parlamentario le ha solicitado al señor Gimeno los datos de las devoluciones, porque el señor Gimeno solo dice lo que recauda, pero no lo que devuelve, que mes a mes les devuelve a aquellas empresas de más de 7,5 toneladas y a los taxistas les devuelve mes a mes el dinero del gravamen, y lo que no sabemos es cuál es la diferencia entre lo recaudado y lo devuelto, porque el señor Gimeno nuevamente sigue ocultando la información. Este grupo parlamentario, a través del artículo 12 del reglamento, le ha solicitado la cantidad exacta de las devoluciones en este gravamen, en el gravamen del impuesto de hidrocarburos, y no nos lo ha facilitado de nuevo, de todas las maneras. Por lo tanto, yo les pido a todos los grupos parlamentarios que seamos sensibles al daño que estamos ocasionando en este sector tan estratégico para Aragón, y que, por lo tanto, y dado que ya se aprobó una PNL donde decía que si antes del 30 de septiembre se corrobora que había un descenso del consumo sector y también para las arcas autonómicas, este impuesto, este gravamen, no se aplicará en el 2017, con lo cual les pido por favor el apoyo a esta proposición no de ley. Gracias.